Ya teniendo, obviamente, una referencia de lo que voy a pagar, ahora vamos a cuidar la repercusión en el impuesto sobre la renta. Recuerden, y amigo JJ, que por Constitución y Ley Federal del Trabajo, yo tengo que determinar la renta gravable como base de reparto, conforme lo diga la ley del impuesto sobre la renta. Y debo reconocer que este es, obviamente, el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya bajo mi compendio, voy a abrir las resoluciones misceláneas y voy a buscar la regla miscelánea para los del reciclo, ¿de acuerdo? Obviamente, damas, caballeros, en lo que yo dejo bajando en derecho fiscal, todo lo que es, obviamente, las resoluciones, porque sí es un poquito, ay, qué gachos. Tratados para libre, para doble, doble tributación de información, pero ya no pusieron las famosas, déjenme ver si las pusieron por debajo, otros ordenamientos legales. Híjole, qué gachos, ya no me pusieron las reglas misceláneas. Es que iba a buscar, damas, caballeros, en el convenio fiscal. Ándele, sí las tengo, la resolución miscelánea fiscal, obviamente para el año 2022. Y ahorita les digo, obviamente, la de los famosos recicos, ¿cuál es la regla miscelánea que te dice que tengas que tomar las deducciones? En materia de personas morales recicos, hacen exactamente lo mismo. Ya está bajando la regla miscelánea, espero que baje. Y damas, caballeros, personas morales del régimen general, recicos, personas morales, así deben determinar la base de reparto. ¿De acuerdo? Personas físicas con actividad empresarial, honorarios, arrendamiento que tengan trabajadores, régimen general, es lo mismo, nada más que es lo que no tenemos. Obviamente el ajuste anual por inflación. Lo de los ingresos exentos existen, las depreciaciones fiscales existen, pero tampoco en personas físicas tenemos un ajuste anual por inflación deducible. ¿De acuerdo? Damas, caballeros, ya teniendo obviamente la base de reparto, lo primero que ustedes ya conocen desde el ámbito contable. Tenemos una norma de información financiera que nos recomienda, porque es sugerencia, que lo mandes a los gastos. Perfecto. Pero tengo una fracción 26 del artículo 28 que te dice lo que tú tengas como carácter de PTU es no deducible. Tú quisiste pagar una PTU mayor, pues qué bueno, enhorabuena, estoy de acuerdo, págalo, pero ¿qué crees? No tienes obviamente derecho a considerármelo como gasto deducible. Pues damas, caballeros, me queda claro, no lo podemos deducir. Tenemos códigos agrupadores donde técnicamente decimos, dentro del código agrupador tengo una partida como no deducible PTU y tengo una PTU diferida, que fue lo que traté de explicar, obviamente para efectos contables. ¿De acuerdo? Nosotros, damas, caballeros, hablamos de un gasto no deducible porque así lo establece lo que es el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Tengo problemas porque está tardando mucho en bajar la regla miscelánea, pero espero que baje. Nosotros, obviamente, para efectos de los pagos provisionales de este ejercicio. En antaño, esta mecánica se estudiaba en la Ley de Ingresos de la Federación, lo cual decía que tenías que aplicar una octava parte de lo que pagaste de PTU en el mayo para que en diciembre toda la PTU que tú pagaste puedas disminuir la utilidad fiscal base para el pago provisional. Hoy, damas, caballeros, tenemos esta mecánica dentro del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Me han preguntado,
Oye, Miguel Ángel, si yo ya sé que voy a tener el derecho de todo lo que pague, lo voy a disminuir, ¿qué pasa si aplico todo lo que pagué en mayo? Pues nada, mientras la autoridad obviamente no ejerza facultades de revisión, no va a pasar nada. Cuando llegues al pago provisional de diciembre, pues ahí está ya aplicada. Lo más que te pueda pasar es que cuando el SAT ejerza facultades de revisión te diga, es que con fundamento en lo dispuesto en el inciso A de la fracción 2 del artículo 14, en mayo, nada más una octava parte de lo que pagaste tenías derecho a disminuir y que te saque, obviamente, una diferencia del pago provisional, pero en diciembre ya está cubierto. Ok, no hay omisión, entonces nada más págame actualización y recargos. Pues damas, caballeros, pues técnicamente es el riesgo que pueden seguir. Muchas veces me han preguntado qué riesgo corremos, pues nada más de pagar actualización y recargos. Pero creo que es un riesgo medido que vale la pena considerarlo. Ya estoy por fin en el capítulo 3.13, que son obviamente las reglas misceláneas para los del reciclo, para lo de la persona física, pagos mensuales. Para esto es quienes pueden tributar, quienes no, devoluciones, retenciones, tributos, porcientos máximos de las depreciaciones, pagos provisionales, facilidades, acreditamiento. Ah, caray, ya voy en la 23 y no encuentro lo de la PTU. Cambio del régimen, expedición de comprobantes. Ya llegué a las 30 y no sale. Damas, caballeros, como leo nada más el título, no lo encuentro, pero si no, terminando el evento, me quedo a buscar la regla miscelánea, se le escribo a Heriberto, que Heriberto lo suba al portal para que tengan la regla miscelánea que aplica a persona física, reciclo, patrón, ingresos menos deducciones, esa es la base de PTU. Ofrezco una disculpa porque si no voy a seguir ahí y de por sí ya voy un poquito caído. No quiero, obviamente, pasar de las 2 de la tarde. El tiempo, obviamente, que tenemos pactado con ustedes. Efecto en el ajuste anual de la inflación. Damas, caballeros, cuando estudiamos este artículo 46, siempre nos ha dicho, una partida que es no deducible no debe incluirse en el promedio de deudas. Si nos vamos a nuestra técnica contable, al 31 de diciembre debió haber quedado provisionada la PTU por pagar. Está dentro de las cuentas por pagar, está dentro del pasivo. Sí, pero el artículo 46 de renta dice que si esta partida es no deducible, no tiene por qué sumarse al promedio de deudas. ¿De acuerdo? Es como darle un doble efecto y eso no es correcto. Si hablamos obviamente para el fin del ejercicio, y esto obviamente lo cuidamos para los que obviamente son socios y accionistas, contablemente se les llama propietarios o inversionistas. Nosotros, damas, caballeros, a partir del año 2014, que fue un parteaguas en la reforma fiscal, la autoridad llamada SAT emite un criterio interno, criterios normativos, el 36/2014, donde dice, oigan, la PTU que ustedes ya pagaron, no la van a restar para determinar la fin del ejercicio. Esto que venía desde 2014 fue una reforma fiscal 2022 en el artículo 77, donde ratifica lo que es un criterio normativo, lo cual exhorto y solicito que cuiden, porque hasta 2013 la PTU pagada sí disminuía a la fin del ejercicio. Estamos en 2022. La PTU que hayan pagado en 2022
no tiene por qué afectar a la famosa cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio. ¿De acuerdo? Si hay que platicar cómo se determina la CUFIN, porque obviamente está como dato único en la declaración, con mucho gusto. ¿Por qué hago énfasis en los años y qué es lo que aplicábamos? Tenemos cuentas de orden de la 801 a la 806. Todas son cuentas de capital para efecto fiscal. Y la 801 es la UFIN del ejercicio. La 802, la que viene de 2014 hasta diciembre de 2021. La 803, la que es obviamente hasta 2013. Y la 804, normalmente decimos la CUFIN reinvertida, que sé que muchos de ustedes no tienen CUFIN reinvertida, o si la tienen, no se acuerdan. Pero en el año 99, 2000 y 2001, cuando la tasa del ICR era del 42%, hubo un estímulo fiscal. Si tú reinviertes tus utilidades, el 3 o el 5% según sea el año, no paga impuestos. Esa es la CUFIN reinvertida. Que en 2002 nos dijeron, antes de que vayas a distribuir utilidades de ejercicios 2012 en adelante, primero distribuyes lo que dejaste de pagar, porque lo reinvertiste. Y entonces es cuando me pagas el impuesto sobre la renta diferido, actualizado. Si empresas que tengan, obviamente, D4, puede estar el impuesto diferido, como se estudiaba en el año 99, 2000 y 2001. Nosotros, damas, caballeros, en el año 2022, la PTU que yo pague no tiene por qué afectar a la utilidad fiscal neta del ejercicio. Tenemos, damas, caballeros, que tener mucho cuidado porque estamos en fechas de deber o dar debido cumplimiento a una obligación. Nosotros hablamos de contabilidad electrónica para efectos fiscales. Yo nada más declamé fracción tercera del 28 del código 33, apartado A del reglamento, y ahí dije, nace el fundamento legal para cuidar lo que diga la resolución miscelánea fiscal. Colegas contadores, mi estimado Luis Herrera, porque ya lo dijiste. Yo me acordaba del apellido, pero no me acordaba del nombre. Nosotros tenemos una obligación de enviar mes a mes las balanzas, obviamente de comprobación. Pero en este anexo 24, apartado B, los contadores responsables de la materia fiscal deben enviar personas morales a más tardar el 20 de abril, y esto ya pasó. Pues sí, pues ahora sí, damas, caballeros, hoy es 20 de abril, es el último día para mandar la balanza de cierre. Esta balanza de cierre, que está en el apartado B del anexo 24, tiene que ir abierta con todas las cuentas de resultados. Aquí, obviamente, también la autoridad revisa lo que está en la declaración anual. Las personas físicas hasta el 22 de mayo del año siguiente. O sea que dentro de un mes, las personas físicas deben dar debido cumplimiento. Yo he contestado todas las preguntas que me han hecho. En algunas he, obviamente, solicitado una disculpa por fundamento legal, pero la pregunta para ustedes es, en las empresas en donde ustedes participan, ¿han dado debido cumplimiento con esta balanza de cierre? Ya alguien me contestó, Heriberto, fueron 2 personas, 3 personas. Adelante, Heriberto. Sí, permítame. Con gusto, Heriberto, te permito. Marco Antonio dice sí, Cristina dice sí.
Yo les tengo que creer, ¿eh? Alma Entrar, Leticia dice, no, nosotros tenemos un amparo. uy, mija, Leti, el amparo ya por plazo ya deben tener una resolución. Si Dice sí. obviamente salió la sentencia positiva, totalmente de acuerdo. Clásico principio de los abogados. Es que estoy en la última fase de la revisión y ahí sigue en revisión, pero ya son muchos años para no tener una sentencia para el amparo. Pero lo doy como válida la respuesta. Adelante, Heriberto. Heriberto. Sí, sigo, es que entró Entraron un varias. sí, ya no supe dónde me quedé. Ay, Heriberto, eso te Dice pasa por irle a la Erika, América. entró una pregunta de Erika Hernández. O sea, qué fácil te quitaste la responsabilidad de dar respuesta. Ahorita me das lectura a la, obviamente, pregunta de Erika. Bellas damas y caballeros que hoy me acompañan, regla miscelánea 2.8.15. Ahí está el fundamento legal donde dice que yo debo de aplicar normas de información financiera. Y dentro, obviamente, de todo este show, el apartado B es las balanzas de nuestra contabilidad. El mismo apartado B del artículo 33 dice, me tienes que mandar las balanzas. Y esta balanza técnicamente es una obligación. Para los que ya cumplen con esa obligación, enhorabuena, porque no es la balanza del cierre contable, porque la balanza del cierre contable ya canceló cuenta de resultados. Esta balanza de cierre con ajustes fiscales incluye todas las cuentas de orden habidas y por haber en el apartado A. Ya platiqué, CUFIN del ejercicio, CUFIN de ejercicios anteriores, CUFIN reinvertida. Hay que darle la bienvenida a Doña Cuca, cuenta de capital de aportación actualizado. La cuenta de depreciaciones fiscales está en cuentas de orden. En cuentas de orden están las de pérdidas fiscales. Vendí un activo fijo, tuve utilidad o tuve pérdida, está en cuentas de orden. Por eso se llama con ajustes fiscales. Y tiene que hacer match, clic o como decimos los contadores, amarrar contra las cifras declaradas. Lo que es una realidad. Llevamos ya muchos años con esta obligación, muchos la cumplimos, muchos no la cumplimos, y no conozco que el SAT haya impugnado la obligación con el pago de una multa, ni en esta ni las mensuales. Pero vale la pena decirlo, es la obligación. Ahora sí, dime la pregunta de Erika, mi estimado Heriberto. Bueno, si quieres, si no, no. Adelante, Heriberto. Creo que Heriberto se quedó pasmado. ¿Qué sucede si no se envía Ah, la balanza de cierre como persona moral de régimen general? mi estimada Erika, únicamente estás en riesgo de una multa un poquito arriba de 15,000 pesos. Es lo único. Pero te reitero, Erika, no conozco empresa y obviamente como expositor de cursos, si alguien ya me lo multaron por esto, ojalá me lo compartan, porque estamos hablando de una obligación desde 2014. Ya estamos hablando de 9 años. Pues sí, existe la obligación, pero nadie lo cumple. Erika, el único riesgo es que te puedan fincar una multa. Es lo único. Regreso contigo, Heriberto. Sí, Laura Valdés dice, disculpe, ¿me podría repetir de la UFIN? En UFIN, ¿debo de considerar la utilidad fiscal sin restar la PTU? Mi estimada Laura, lo voy a tratar de repetir y lo voy a hacer con muchísimo gusto, pero corregido y aumentado para que quede más chévere. A lo mejor creo que me va a quedar mejor si lo anoto. Bueno, eso es lo que creo. Obviamente, mi estimada Laura, nosotros normalmente hablamos de ingresos acumulables menos deducciones autorizadas.
A esto normalmente nosotros le llamamos utilidad, ay, perdón, utilidad fiscal. Ay, Miguel Ángel, tranquilo. Mi estimada Laura, obviamente por tu planteamiento es lo que estoy tratando de complementar. Ya sabemos que estamos en renta, ya estamos obviamente hablando de CUFINES, ingresos acumulables, ajuste anual por inflación, deducciones autorizadas, obviamente ajuste anual por inflación. Y si hablamos de reciclo, obviamente flujos de efectivo no juegan con ajuste anual por inflación. Pero obviamente por mecánica, yo resto la PTU pagada para llegar al resultado fiscal. Si traigo por ahí a alguien que ande perdido, pues resto las pérdidas fiscales y el resultado le llamamos resultado fiscal. ¿De acuerdo? Cuando hacemos el cálculo de la CUFIN, Laura, nosotros partimos obviamente del resultado fiscal. ¿De acuerdo? No de la utilidad fiscal. Como ya está la PTU pagada disminuida en el resultado fiscal, por eso desde 2014 hice mención a un criterio interno, que es un criterio normativo, donde dice, no la tienes por qué restar, y sin duda es lo correcto. Pero de 2013 para atrás no decían eso, y nos decían, resta la PTU. Cuando tú ya llegas a tu resultado fiscal, normalmente para la PTU, ¿qué restamos? El ICR y los conceptos que sean no deducibles. Pero está la PTU. La PTU de origen fue no deducible, pero obviamente hablamos de la pagada. Por eso, mi estimada Laura, lo que traté de explicar, para calcular la utilidad fiscal neta del ejercicio, al resultado fiscal no se le tiene que restar la PTU pagada, porque ya viene dentro de la mecánica disminuyendo la utilidad fiscal. Esto es lo que exhorto, Laura, que cuiden del 2014 para acá. Y te lo digo con toda honestidad. Cuando nos invitan, obviamente, a hacer un dictamen financiero con alcance fiscal, porque la empresa no es obligada, ni tampoco está en los supuestos de tener la oportunidad de voluntariamente dictaminarse, como van jalando su hojita de Excel, es muy común que estén jalando el mismo concepto de PTU que teníamos hasta 2013. Con esto concluyo, Laura. Lo que tú tengas de PTU, al resultado fiscal no se le resta para determinar la famosa CUFIN que dice el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Laura, espero que haya sido más claro y si no, lo vuelvo a explicar. Regreso contigo, mi estimado y buen amigo Heriberto. Sí, Lidia Matus dice, ¿se puede presentar de manera espontánea la balanza de cierre? Sin ningún problema, Lidia. Recuerda que estamos en materia fiscal, estamos hablando de una obligación que si tú cumples con ella de manera extemporánea y espontánea, pues no te puede multar la autoridad. Correcto. Adelante, Heriberto, ¿tengo alguna otra pregunta? Sí, de Guadalupe Rosales dice, ¿y si no manejo cuentas de orden? Mi estimada Lupita, yo creo que no estás dando debido cumplimiento a requisitos de las deducciones. Artículo 27, por ahí de la fracción cuarta o quinta. Estar debidamente registrado en contabilidad. Dentro del reglamento, creo que es el artículo 41. Ofrezco una disculpa si no le atiné. Artículo 41 del reglamento de la ley de ICR dice, inclusive cuentas de orden. Si tú no tienes registrado en cuentas de orden depreciaciones fiscales, a lo mejor el SAT te dice, no cumples con el requisito de estar debidamente registrado en contabilidad. Por lo tanto, mi estimada amiga Lupita,
hay que tener registro de las cuentas de orden. Creo que vale la pena decirlo, hay que evitarnos un problema. ¿De acuerdo? Regreso contigo, Heriberto. Sí, Oscar Rivera dice, buenas tardes. En este año no se actualizó, en este año no se actualizó la tabla de subsidio, por lo que a trabajadores con salario mínimo no se les retiene ISR. Con un pago de PTU podrían tener impuestos a retener. En este escenario, ¿cómo debería de ser el manejo del cálculo anual? ¿Las retenciones efectuadas se considerarían como pagos definitivos? Recuérdame el nombre del caballero, por favor, para no cambiarle de nombre al niño. Oscar Rivera. Oscar Rivera. Oscar, lo primero que quiero obviamente precisar en tu planteamiento, que el subsidio nace allá por el 2008 dentro de una disposición transitoria, por eso nunca está en la ley, y por eso no se actualiza. La misma tabla del subsidio que nació por un artículo octavo transitorio del año 2008, es la misma tabla de subsidio que aplicamos al día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi buen amigo Oscar, que con los incrementos al salario mínimo, con el ajuste a la tarifa del artículo 96, difícilmente tengo trabajadores que reciban subsidio al empleo. ¿Por qué te digo difícilmente? Si haces el cálculo con el salario mínimo Ciudad de México o cualquier otra entidad federativa, exceptuando zona fronteriza norte, aunque ganen el salario mínimo, tienen una retención de 5 o 6 pesos, pero aplicaste un subsidio. Sabemos, mi estimado Oscar, que trabajadores que ganen más de 7,382 pesos, que es el umbral mayor de la tabla de subsidio, ya no tienen derecho a subsidio. Entonces me voy a enfocar en trabajadores que ganen un salario mínimo general, obviamente tenemos ya un salario mínimo general, y que no rebasen de 7,382. Durante el año 2022, el cálculo anual, si obviamente llevamos a la mecánica de cálculo anual, es porque mi trabajador no tuvo ingresos mayores a 400,000 pesos. Obviamente estuvo conmigo del 1 de enero al 30 de noviembre, porque así lo dice la ley, no al 31 de diciembre. Y yo como patrón hice el cálculo anual, ¿de acuerdo? Ahí es donde debo cuidar estas claves de percepciones y retenciones de lo que son los catálogos de la famosa guía de la nómina, el 101, el 102, para poder cuidar el impuesto anual. Pero lo que es un hecho, mi buen amigo Oscar, si en el 2022 todavía tuvo subsidio al empleo, en mi rancho dicen, palo dado ni Dios lo quita. Lo que juega para el cálculo del impuesto anual es el subsidio al empleo acreditado. Por eso, mi estimado Oscar, recordarás que en el 2022, nosotros que llevamos nómina, teníamos una obligación mes a mes, el famoso ajuste, para que no le des un beneficio indebido. Si obviamente hubo ajuste, creo que en el cálculo anual no debes de tener problema. Este año 2023, sin duda, mi buen amigo, difícilmente un trabajador creo que tenga derecho a subsidio al empleo pagado. Pero sí puedes tener un grupo de trabajadores que tengan subsidio al empleo aplicado. Yo creo que hay que cuidar mes a mes, obviamente, la aplicación del subsidio para que este año no vaya a pasar a mayores la mecánica. Conclusión, la tabla del subsidio no se actualiza como se ha venido actualizando, tarifa del artículo 96, tarifa para pagos provisionales, tarifa del artículo 152, cálculo anual.
Desde el 2008 es la misma tabla de subsidio. A cuidar el cálculo anual del 2022, porque técnicamente nada más nos va a repercutir a trabajadores que no estén obligados a presentar por sí solos su cálculo anual. Más de 400,000, que trabajó para 2 patrones, que te presentó su cartita de buena conducta informándote que él va a hacer su cálculo anual, porque eso ya es punto y aparte. ¿De acuerdo? Y para 2023, mi buen amigo, creo que en toda la República Mexicana, el trabajador que reciba un importe de subsidio al empleo puede ser por los ausentismos, pero en el ajuste que tienes que hacer mes a mes, creo que obviamente no debe existir subsidio al empleo pagado en este ejercicio 2023. Espero, Oscar, que con todo lo que hice y con la referencia haya dado respuesta a tu pregunta. Regreso contigo, mi estimado Heriberto, porque tengo más preguntas. Sí, tenemos una pregunta de David López, dice, maestro, si se presenta la declaración anual sin determinar utilidad fiscal, pero meses después se presenta complementaria y se determina la utilidad fiscal y se determina la PTU y se paga en el mes en el que se presenta la complementaria, ¿ahí hay algún problema con la autoridad laboral? Ninguno, mi estimado David, porque somos seres humanos, somos contadores, no somos perfectos. Obviamente, por alguna razón, se presentó una complementaria. Mi estimado David, te comparto mi práctica profesional. Todavía tengo clientes que me dan la oportunidad de dictaminar para efectos fiscales. Cuando obviamente hacemos nuestra revisión y decimos, oye, ¿qué crees? Fíjate que se te olvidó acumular esto. Oye, ¿qué crees? Esto que me tomas como deducción no tiene fundamento legal y creo que es no deducible. Entonces se presenta una complementaria por dictamen. La normal salió con pérdida, no había PTU. La complementaria por dictamen ya reconoce la PTU, mi estimado y buen amigo, a pagarla dentro de los 60 días siguientes. No creo que tengas problema, obviamente, con la autoridad laboral. ¿De acuerdo? Es parte de lo que a veces hacemos los dictaminadores, pasarlos a cuchillo y que obviamente el trabajador que tenga derecho a recibir la PTU, que la reciba. Regreso contigo, Heriberto. Sí, nos dice David López, ok, muchas gracias. No, al También, contrario, David, el agradecido soy yo porque obviamente lo han hecho muy divertido, lo han hecho muy rápido. Yo volteo y ya voy contra reloj, pero creo que voy a terminar en tiempo y forma. Ojalá me sigan dando la oportunidad de responder, ¿de acuerdo? Aunque por ahí debo una regla miscelánea que la verdad ya no me quiero distraer porque me apremio yo más, ¿de acuerdo? Pero terminando el curso, obviamente se la mando a Heriberto para que Heriberto obviamente la suba a la página. Timbrado de la PTU. contador, Desde antes del receso, permíteme, les dije, lo más común es timbrarlo en una nómina extraordinaria, que también la conocen mucho como nómina especial. ¿Por qué razón? Porque por reglamento de ley de renta tenemos un procedimiento opcional para retenerlo. También porque lo hacemos fuera de una nómina ordinaria. Este fue una pregunta de mi buen amigo JJ, porque yo dije, es que si tú lo sumas al salario de la semana, quincena o mes, la PTU, automáticamente lo vas a desfasar en un umbral para el pago del impuesto de la renta, lo cual no lo hace proporcional y equitativo. Pero también lo dije, conozco empresas y son las malteras del grupo modelo que dicen, mira, tienen PTU, súmasela al cálculo mensual. ¿Que van a pagar más ICR? Pues sí, lo siento. Ya si al final tiene saldo a favor, pues ya vemos qué hacemos. Pero por vía de mientras, no nos complicamos el asunto. Es decisión, obviamente, del patrón. ¿De acuerdo? Hablamos de un importe exento al momento de timbrar el pago de la PTU, que obviamente es el mundialmente conocido 15 veces el valor diario de la UMA. Estamos en 2023, 103 pesos con 74 centavos, nos da un importe exento de 1,556.10.
damas, caballeros, creo que en esto ya no vamos a tener mucho problema, salvo, obviamente, que ustedes me pregunten, la prórroga de la prórroga de la prórroga. Pues sí, causó sensación que el CFDI de nómina otra vez le dieron prórroga al 30 de junio. Pues ni modo, así lo quiso el SAT, lo cual para mí es una obligación. ¿Quieren timbrar el pago de la nómina con la versión 3.3? Sin tema, lo pueden hacer. Oye, Miguel Ángel, pero el trabajador se presentó a cobrar el 15 de julio. Lo lamento, el 15 de julio, si no hay otra prórroga, de la prórroga, de la prórroga, de la prórroga, tendrá que ser con la versión 4.0. Por lo tanto, cuiden la fecha de pago. Hubo dos participantes, uno que me dijo, no tengo dinero, otro me dijo, que fue un caballero, voy a pagarle a unos cuantos y a otros les digo, aguántenme. Tengan mucho cuidado con la versión del CFDI que vayan a timbrar, ¿de acuerdo? Si ahorita la pagamos en mayo, podemos utilizar la versión 3.3. Si ya no hay otra prórroga y la pagan a partir de julio, tendrán que utilizar la versión 4.0. ¿De acuerdo? Heriberto, ahora sí, amigo, dime qué tengo ahí, obviamente, en el tintero. Sí, tenemos una pregunta y es de Juan José. Dice, ¿cuál es el fundamento legal del reglamento del ISR que Ay, incluye JJ. en el registro contable las cuentas No te preocupes, JJ. A fin que ya tengo aquí mi compendio, obviamente déjame ir a los reglamentos y ahorita te doy el fundamento legal. JJ, obviamente, no nada más aplica para lo que es, ¿cómo se llama? PTU. También aplica para aguinaldo, también aplica para lo que es pago de prima vacacional y está por los ciento y tantos. Como obviamente sí lo ubica por, ahora sí que pago por porción, ahora sí que opcional, y sí le atiné, JJ, artículo 174. Es el procedimiento opcional para retener el ICR, aguinaldo, PTU y prima vacacional. ¿De acuerdo?